Damos paso, pues, al Cordero en acción. Se abre el primer sello, capítulo 6 de Apocalipsis. Lo primero que ve Juan es un caballo blanco que sale, sobre el cual hay un jinete con un arco, con una corona, y dice, sale venciendo y para vencer. Así arranca el primer sello del libro de los juicios de Dios sobre la tierra. Dios comienza venciendo y para vencer. No ha venido con posibilidades, con promesas que se pueden cumplir o no, como hacen miles de millones de políticos. Aquí he exagerado un poco lo de miles de millones, pero valga la exageración como ilustración. Muchas promesas, muchas incumplidas. Sale venciendo y para vencer. Se abre un segundo sello. Sale un nuevo caballo bermejo, un color rojizo, sobre el cual monta un jinete con una gran espada. A este se le da poder para quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros. Grandes momentos de enemistad, de enfrentamiento fratricida en la tierra. Se abre un tercer sello. Sale un tercer caballo sobre el cual hay otro jinete, un caballo negro, y el jinete lleva una balanza en su mano y se le da poder para actuar sobre el trigo y la cebada, produciendo una gran inflación. El precio es exagerado, es desorbitado. Y se le pide que no toque olivo y que no toque vides. No se tocará el vino ni el aceite, pero todo lo que sea la sementera, todo eso va a verse afectado. Parecen tonterías, parecen cosas raras, absurdas, extrañas, pero estamos viendo, precisamente en estos días, que solamente una guerra concreta, puntual, en un lugar donde se afecta a campos de cebada, por ejemplo, altera toda una economía mundial. Y cuando una ficha cae, van cayendo muchas otras. Así que vemos cómo van sucediéndose circunstancias que van a ir tocando ciertos puntos, Dios controlando, diciendo todavía esto no, esto sí, ve por aquí, por allí no, y usando todo conforme a sus propósitos. Esto no es una bomba que cae ¡bom! Y se acaba todo, ¿vale? El meteorito de los dinosaurios que cae, ¡pum!, lo destruye todo y se echa todo a perder y ahora a empezar otra vez desde cero. No, no, estos son juicios y se está juzgando cada cosa conforme a un proceso judicial que va de forma paulatina conforme a unos pasos dados por el juez. Se abre un cuarto sello, un caballo amarillo. El que lo monta se llama Muerte y dice que le sigue el Hades. Se le ha dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, donde actualmente, si fuese ahora mismo, serían 2.000 millones de personas. Si somos unos 8.000, la cuarta parte son 2.000 millones de personas. Viene para matar con espada, es decir, con guerra, con violencia, con hambre, con mortandad, es decir, epidemias, enfermedades, y con las fieras de la tierra. Se abre un quinto sello. No salen más caballos, no hay más jinetes enviados, pero sí se dan una circunstancia que se presenta aquí como un momento en el que se enfoca nuestra mirada a un escenario allá en los cielos. Los justos piden el momento de la venganza de Dios. Los justos, las almas de muchos que han estado dependiendo, viviendo por el Señor y para el Señor en esta vida, y han sacrificado mucho en sus vidas, y han dejado la justicia en manos de Dios y la venganza de las cosas tan injustas que han padecido en manos de Dios, demandan el momento de la venganza de Dios. Dice que se les dan vestiduras blancas y se les pide un poco de espera más. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Todavía hay más almas, todavía hay más personas pendientes de estar aquí entre vosotros y que también habían de ser muertos como ellos. En Isaías capítulo 26, versículos 19 al 21, vemos, ya profetizado en aquel tiempo por Isaías, cómo arrancan los juicios de Dios. Estamos hablando de forma profética, no ocurrieron, están pendientes de ocurrir. Y mirad lo que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Verdad? Escribe el salmista. Muchas veces le increpaban: ¿dónde está tu Dios? Aquí no hay nada, aquí no hay nadie. ¿De qué vas? Anda, come, bebe y disfruta, que estos son 2 días y ya estáis, todo desaparece y todo se acaba. ¿Qué Dios ni qué Dios? ¿Dónde está tu Dios? Está en su lugar. Y hay un momento en el que lo va a dejar, el lugar. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. La tierra lleva siglos siendo como un vaso que recibe litros y litros y litros de sangre derramada. Desde que el hombre se convierte en un ser fratricida, donde se matan unos a otros, donde el odio y el enfrentamiento es continuo, y si no es directamente en cuerpo, es en la mente y en el corazón, con el odio y el aborrecimiento. Y ya lo avisa el Señor Jesucristo: cualquiera que aborreciere a su hermano en su corazón, su prójimo, delante de Dios es como si fuese homicidio. ¿Cuánta sangre ha derramado el ser humano y cuánta sangre ha tragado la tierra? ¿Y cuántos muertos ha enterrado esta tierra? Pero la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Así que el pueblo de Dios es llamado a resguardarse, a esperar un poquito, como dice aquí. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Tú quédate aquí, que llega la hora de que me voy a encargar de todas las cosas. Se abre el 6º sello, se produce un gran terremoto, el sol se vuelve negro como tela de cilicio. Son eventos que el Señor Jesucristo habla y cuenta a sus discípulos cuando le preguntan por el fin de los tiempos. Dice que las estrellas caen del cielo sobre la tierra como los higos cuando el viento zarandea la higuera. Por supuesto, no son estrellas como las estrellas, las estrellas del universo. Una estrella es millones de veces más grande que el planeta, no puede caer muchas estrellas sobre el planeta. El cielo se desvanece como un pergamino cuando se enrolla. Un pergamino lo abres y cuando lo sueltas, y toda la extensión del escrito, del pergamino, se vuelve un rollito, ¿verdad? El cielo se desvanece como un pergamino cuando se enrolla. Todo monte e isla se remueve de su lugar y los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres, se esconden en cuevas y claman a los montes y a las peñas lo siguiente: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Ya no le escupen en el rostro? ¿Ya no le dan de bofetadas? ¿Ya no le dicen ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? ¿Está clara ya cuál es la verdad? ¿Os gusta ya que se ha manifestado la verdad? ¿Dónde estás tú ahora? Que se ha manifestado la verdad y que ya queda indubitablemente expuesta. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu lugar?
Ya no es momento de darle bofetada ni de escupirle en el rostro, ¿verdad? Ahora es esconderte del rostro. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Bueno, esto es lo que Juan ve en la revelación que se le concede. Pero esto es revelación, visión sobrenatural, ilustrativa, de sucesos que el mundo va a recibir, sucesos que se van a derramar sobre el mundo. En el mundo no van a ver, estoy seguro, caballos que salen, que entran, que son de un color, que son de otro, que si tiene una espada, que si tiene una balanza. Eso no es lo que va a ver el mundo, que nadie piense cuando lea Apocalipsis que va a estar así aquí en la tierra y va a haber un caballo que viene de color amarillo y que se llama muerte el que lo monta, un caballo de color bermejo y que tiene una gran espada, el jinete. No. Son ilustraciones, son formas de visualizar en dimensiones espirituales los movimientos de Dios para juzgar a un mundo que sí que va a haber mucha hambre, que sí que va a contemplar y sufrir mucha violencia, muchísima plaga y muchísima enfermedad, muchísimo desastre. Y no va a haber tregua. Va a ser insólito, absolutamente insólito, históricamente insólito. Así que, lejos de ver esto como un cuento de fantasías y de mitologías, porque si se ven caballitos de colores y ángeles con una cosa en la mano y con otra, yo no digo que no existan los ángeles, pero sí digo que lo que son ilustraciones no puede quedarse o tomarse más allá de lo que es la ilustración. Pero una cosa es que los caballos son una forma de ilustrar los movimientos de Dios sobre este mundo y otra cosa es que los movimientos son tal cual auténticos. El hambre es el hambre, la enfermedad es la enfermedad, las guerras son las guerras y todo eso va a ocurrir a nivel mundial, caracterizando esa época que va a venir. Digo caracterizando porque guerras han habido siempre, hambres han habido siempre, enfermedades siempre, pero estos van a ser tiempos caracterizados por eso precisamente. 4 ángeles han sido preparados, dice los siguientes versículos, sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Porque hemos visto 6 sellos abiertos, queda un 7º sello por abrir. Pero ocurre antes algo, y es lo que se ve en el capítulo 7 de Apocalipsis 1 al 17. Esos 4 ángeles que están en los 4 puntos de la tierra, se entiende norte, sur, este y oeste, es decir, se entiende controlando y abarcando todo el planeta entero. Esto no es un problema de Occidente, esto no es un problema de Oriente, esto no es un problema de los países capitalistas o de los países comunistas, esto no es un problema de los países de África o de los países del norte. Esto es un asunto mundial. Los 4 ángeles están contemplando todo el planeta entero, norte, sur, este y oeste. No se escapa en ningún lugar, ningún rincón del mundo. Se les ha dado poder para dañar la tierra y el mar. Pero hay un ángel que les habla a gran voz y les indica que no comiencen a actuar antes de que se haga algo en la tierra. Esperad un momentito que hay que hacer una cosa. Consiste en sellar en la frente a los siervos de Dios. Esos siervos son personas de las 12 tribus de Israel y concretamente serán 12.000 personas de cada tribu. Si son 12 tribus y 12.000 personas de cada tribu, en total son 144.000 personas. 144.000 personas selladas en su frente, lo que nos presenta, por tanto, una intervención, a mi entender, misteriosa de Dios respecto a un grupo, un vasto grupo de personas de entre el pueblo de Israel, sobre las cuales interviene garantizando la protección absoluta de todos los males que van a sobrevenir por parte de los juicios de Dios sobre este mundo. Se dice de ellos que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Eso está en unos capítulos más adelante, capítulo 14, versículo 4 de Apocalipsis. Hay muchas cosas que no entiendo, que no sé dar una explicación, que quizás alguien lo pueda entender, le pueda dar una explicación, o que quizás nadie logremos entender. Lo que está escrito está. Y lo que no entendamos ahora lo entenderemos en su momento.
digo ahora a modo de paréntesis, por ejemplo, en las tribus que se detallan, las 12 tribus que se detallan, no aparece la tribu de Dan, no sé por qué. Y aparece José, no aparece Efraín, aparece José, pero sí aparece Manasés. Es como si José toma el lugar de Efraín, que se le da la primogenitura, aunque el primogénito era Manasés, y Manasés sí aparece. Pero aparece José en lugar de Efraín y no aparece Dan. Sin embargo, sí está Leví, el cual no tenía heredad en la tierra, sino que estaba repartido entre las heredades de las demás tribus. Cosas que yo ahora mismo ni entiendo, no sé explicar, y si la tiene y alguien lo conoce, pues si queréis, pues lo buscáis, lo investigáis y lo estudiáis a ver qué enseñanza se puede sacar de aquí. Yo ahora mismo estoy con el tema de los juicios y 144.000 personas selladas por los ángeles del Señor, marcándolas para ser protegidas de forma sobrenatural de los juicios de Dios. Y digo sobrenatural porque cuando ocurren calamidades, al igual que el Señor dice, cuando llueve, llueve sobre justo y injusto, es decir, no le cae una gota al justo y al justo no le cae, no se queda una gota sin caer, sino que llueve para todos. Pues si cae fuego y azufre del cielo, cae sobre todo. Pues mirad a los que son sellados por Dios. No les va a tocar los juicios de Dios. Los que han salido de la gran tribulación, habiendo lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, capítulo 7, versículo 14, pasan a la presencia de Dios. Estarán ante su trono, capítulo 7, versículo 14. Es decir, han muerto durante la gran tribulación, están muriendo, no forman parte de los juicios de Dios, pero sí del proceder, que veremos más adelante, de los gobernantes que estarán en ese momento en la tierra. Concretamente, conocido como Anticristo, la bestia, el falso profeta y el hombre de pecado. Anticristo y la bestia son el mismo, están después el falso profeta y el hombre de pecado. Pero sí van a morir, no por la actuación de los juicios de Dios, sino por la ira de estos enemigos de Dios contra ellos, mártires por el nombre del Señor. Han subido a la presencia de Dios y son de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Sea de donde sea del mundo, eso sí, no practicando su propia religión cada uno, sino libres de la religión y delante de Dios, el cual da vida y su evangelio para todos por igual. Eso es el escenario que hay en los cielos y en la tierra. Una pausa, personas reservadas, que son del pueblo de Israel, y entre tanto los que están siendo ejecutados por los poderes de los enemigos del Señor, pasando a esferas celestiales y adorando delante del trono. Y llega el momento de abrir el séptimo sello. Es un sello que lo que hace es dar paso a una nueva oleada de juicios. Cuando el Cordero abre el séptimo sello, se hace un silencio en el cielo como por media hora. Capítulo 8, versículos 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, seguro que leyendo esto no habéis sido capaces de hacer una idea gráfica de cómo era esto. Os lo explico. Hay 7 ángeles que están dispuestos delante del trono. Se les han dado 7 trompetas, una trompeta a cada uno, y tienen que dar cada uno su toque de trompeta. Cada toque de trompeta va a suponer un derramamiento de juicio. Pero antes
de que los ángeles vayan a comenzar sus toques de trompeta, cada uno por orden, sucede algo en los cielos. Se acerca un ángel, se para frente al altar de oro que está delante del trono, allá en los cielos, con un incensario de oro. Un trono, un altar de oro delante, que habla de la pureza y la perfección. Y un incensario de oro lleva el ángel también en su mano. Un incensario es un cacharro, quizás que cuelga de una cadena o algo así, donde se coloca las esencias, las especias, etcétera, del incienso que se va a quemar. Normalmente cuando se ve por aquí en los sitios que se realicen liturgias de estas, pues se ve que va como con una cadena, un cacharro colgando y se va moviendo el incensario, ¿verdad? Imaginar una especie de tetera, donde se mete el té para hacer el té, pues en vez de té lo que se hace es quemar hierbas. Se le da mucho incienso, se dice, para quemarlo. Y ese incienso dice que se le añade las oraciones de los santos. De la mano del ángel dice que sale humo del incienso quemado a la presencia de Dios con las oraciones de los santos y toma el incensario, el cacharro ese, donde se pone el incienso quemado, lo llena del fuego del altar, es decir, el altar se prende porque se ha quemado una brasa, esa brasa produce un carbón, que tiene el fuego, se coge la brasa, se echa en el incensario, el fuego que prende el altar se echa en el incensario y lo arroja sobre la tierra y se producen truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Un altar con fuego, se coge ese fuego, se pone en el incensario, se quema el incienso, ese incienso produce un humo que llega como perfume ante el trono y el fuego del altar que está allí, en sus brasas, en sus carbones, se lanza sobre la tierra. Ahora vamos a Números capítulo 16. Se ha producido en el desierto, en el peregrinaje de Israel con Moisés, una situación realmente díscola y desagradable. Coré, uno de los principales de las tribus de allí, de Israel, se rebela contra Moisés. Se levanta contra Moisés con toda su familia e incita al pueblo a rebelarse contra Moisés. ¿Y este quién es? ¿Por qué se ha erigido aquí como caudillo sobre nosotros y se pone aquí a llevarnos a qué? A morir en el desierto, como lo bien que podíamos estar allí en Egipto y lía una que lo que hace es encender la ira de Dios contra él. Moisés se defiende diciendo que él no es nada ni nadie de por sí, que ha sido enviado por Dios y que Dios va a mostrar a quien escoge. Y si hiciese algo extraordinario, Dios, y abriese la tierra y tragase a los que están allí, que le están criticando, él tendría la razón. Y si no, no estaría Dios con él. Y dice que conforme termina de hablar, la tierra se abre, ¡pum!, y traga a Coré y a todos los que estaban. Pero Coré había incitado a toda la congregación y la congregación se hace una piña contra Moisés. La congregación son 1 millón de personas por lo menos. Y ver a 1 millón de personas contra ti, eso se lleva muy mal. 1 millón de personas murmurando, reprochando contra ti. Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar. Lo mismo que hemos leído en Apocalipsis. Y sobre él pon incienso. Lo mismo que en Apocalipsis. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Instrucciones que Moisés le da a Aarón. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Así que el incensario, con el humo del incienso,
iba extendiendo su nube y estaba haciendo como una frontera entre los que estaban muriendo del pueblo y los que quedaban vivos. Y cesa la mortandad. Y habían sido juzgados los de Coré, habían muerto tragados por la tierra. Ahora, habéis visto una cosa, ¿verdad? Cómo el incienso quemado con fuego del altar había hecho de barrera sobre el juicio de la mortandad. En Levítico, capítulo 16, vemos la enseñanza que Dios da a Moisés acerca del día de la expiación. Se trata de un día que Israel va a celebrar una vez al año, en el cual se realizaría una ceremonia de expiación por los pecados de Israel, de la nación entera. Mira, ese día, el día de la expiación, que es una vez al año, tanto el sumo sacerdote que realizaría la ceremonia de expiación, como el pueblo entero, como el mismo tabernáculo donde se va a realizar y como todos los elementos que habían en el tabernáculo, habían de ser expiados. Es decir, la sangre de los sacrificios que se iban a realizar debían ser derramadas sobre todo, sobre Aarón, sobre el pueblo, no el millón de personas entero van a recibir la sangre, pero sí lanzados sobre representación, sobre el grupo, rociando con su dedo sobre el grupo presente allí, sobre el templo, perdón, sobre el tabernáculo. No había templo todavía, el templo es un edificio de piedra, el tabernáculo es una inmensa o gran tienda de campaña, y sobre los elementos que había dentro del tabernáculo. Y así lo explica el escritor de Hebreos, hermanos, que las cosas que hay aquí tenían que ser limpiadas con la sangre rociada de los sacrificios, rociando sobre ellas. Cuanto más las cosas celestiales serán puras y santas cuando tenemos el Cordero, que es Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, pues en ese proceso, Aarón debía ofrecer incienso en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto de Dios. Encima del arca, que era un mueble, de dimensiones cuadradas, estaba cubierta, había una tapadera y eso era el propiciatorio. Había dos querubines que de un lado a otro extendían sus alas y juntaban sus alas, los dos se miraban de frente a frente, y en el centro de ellos había una tabla, estaba la tabla, que se llama el propiciatorio. Ahí dice que estaba la Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y ahí no podía entrar nadie, nada más que el sumo sacerdote una vez al año. Pero para entrar tenía que entrar habiendo hecho antes expiación por sí mismo, para que no lo matase el Señor al entrar en su presencia. Pero no solamente eso, no solamente derramar la sangre de un becerro gordo, pero tenía que ocurrir otra cosa. Tenía que coger incensario, coger fuego del altar donde se había sacrificado el carnero o el becerro y coger en el incensario ese fuego, echar el incienso, que era una mezcla única y que era irrepetible para ninguna otra cosa, y se presentaría con él de forma que el humo del incienso se levantaba delante del propiciatorio, haciendo como una barrera entre el arca y el propiciatorio y su persona. Dios de esa forma no mataría a Aarón. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Así, ¿qué es lo que ocurre? Pues mirad, todas las leyes del Antiguo Testamento respecto a los sacrificios nos enseñan acerca de las realidades celestiales que posteriormente se nos iban a revelar. Todo lo que pertenece al hombre, al ser humano, está contaminado por el pecado. Y por tanto, todo es desechado por Dios. Todo lo que nosotros hagamos y presentemos delante de Dios está contaminado y por tanto Dios lo rechaza, lo desecha. Su propia naturaleza perfecta y santa lo expele hacia afuera, lo mata. Tan solo algo perfecto y santo puede ser aceptado por Dios. Por eso las víctimas que se ofrecían en sacrificio en el Antiguo Testamento se pedían que fuesen como jóvenes perfectas, sin mancha, me refiero a los animales, ¿no? Corderos de un año, perfectos, sin mancha, sin defectos, sin contaminación, etc. Y debía derramarse sangre para el juicio del pecado y para el perdón del pecador.
porque dice Dios, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El pecado merece la muerte, porque es detestable a lo máximo. Así que el pecado solamente tiene una sentencia, la muerte. Y la muerte es derramamiento de sangre. El humo del incienso quemado con fuego del altar es el olor grato que Dios percibe a la vez que hace otra cosa. El humo produce buen olor de un incienso, pero a la vez que cubre, hace como de velo. Y Dios no ve, una señal de que Dios ya no te ve a ti. No percibe tu fealdad, no percibe tu maldad, no percibe tu imperfección, sino que percibe solamente la imagen de ese incienso que sube. Ahora veamos, nos lleva todo esto a la persona de Cristo. Él es la víctima perfecta. Él se ha ofrecido ante Dios para el juicio del pecado en su persona y para el perdón de los pecados de los hombres. El grato olor del incienso que se ofrecía con el fuego del altar es el agrado que supone para Dios la perfección de la entrega de Jesucristo. Él ha sido perfecto en todo y se entrega a Dios como una víctima perfecta. Y eso sube ante la presencia de Dios como un olor grato. Dios lo huele, le agrada lo que ha hecho su Hijo y lo aprueba perfectamente. A la vez que se interpone como una nube entre los hombres y Dios. Y Dios, cuando va a mirarte a ti, no te ve a ti, ve a Jesucristo, ve esa nube de incienso que huele bien, ve a Jesucristo y no te consume. Te ve a ti a través de Jesucristo y ve belleza, ve buen olor, ve algo que le agrada y no ve nuestra debilidad y nuestra imperfección. Por eso permite que estemos en su presencia a través del Cordero de Dios. Bien, esta es la obra de expiación de Cristo para con nosotros. Ahora, en Apocalipsis hemos encontrado una escena respecto al incienso y al fuego del altar. El fuego del altar en Cristo, ¿cuál era? El juicio en la cruz. El juicio en la cruz es el fuego del altar. Bueno, pues los hombres que están ante el trono, que han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero, curioso, la sangre emblanqueciendo. ¿Veis? Otra ilustración. La sangre mancha. Y manchas que no se quitan fácilmente. Pero la sangre del Cordero emblanquece nuestra vida, nuestras ropas. Los que están allí y la iglesia que también está allí han sido todos emblanquecidos con la sangre del Cordero. Pero los hombres que están en la tierra no han recibido esa limpieza. Han rechazado al Cordero, han pisoteado su sangre. Sus ropas están inmundas, sucias, desechables, no aceptadas ante Dios. De modo que sucede algo peculiar. El humo que sube del incienso quemado como olor grato a Dios se une a las oraciones de los santos. O más bien, las oraciones de los santos se unen al humo que sube del incienso ante Dios. Y el fuego usado para quemar ese incienso, que producía buen olor para Dios, ese fuego es arrojado a la tierra, produciendo grandes fenómenos. Ahora vemos, por tanto, que toda súplica, todo ruego, toda invocación, todo lamento, que las oraciones a lo largo de los siglos, todos los hombres de Dios han elevado a su presencia, encuentran su momento de unirse y elevarse ante Dios como algo gratamente aceptable y reivindicativo, donde desencadena la respuesta esperada y deseada, que es que justicia, que se haga justicia. ¿Cuántos siglos hombres, mujeres de Dios han estado elevando oraciones, pidiendo la ayuda de Dios, la justicia de Dios, el consuelo de Dios? ¿Y cuántas oraciones no fueron contestadas? O eso creímos muchas veces. Más de una vez te encontrarás que hay quienes se van de esta tierra y sus oraciones parecieron no ser contestadas. No te equivoques, Dios no es así. Lo que no conteste aquí y ahora, lo contestará en su momento y en su lugar. Y aquí vemos que llega el momento. Las oraciones de los justos de toda la historia son unidas
a ese incienso que llega a Dios como olor grato y que le lleva a reaccionar, a actuar, a salir de su lugar, como leímos en Isaías. ¿Y qué ocurre? Produce el momento de la respuesta de Dios, que es la venganza, reivindicando a los suyos. ¿Hasta cuándo clamaban las almas de los mártires por la palabra y por el amor del Señor? ¿Hasta cuándo claman las almas? Pues ya llega la hora. Y da paso, comienzan los toques de trompeta. Esto será para el próximo tema. Que el Señor nos bendiga a todos.